de Mateo y narra la historia de los discípulos dentro de la barca en medio de una tormenta. Los discípulos con Jesús dentro de la barca, empapados en medio de una tormenta. Gloria a Dios. Y dice Mateo, en la versión de su historia de lo que él vivió dentro de aquel lugar, dice en Mateo 8:23, gloria al Señor. Santo es tu nombre. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Repito, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y se desesperaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis? Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, aleluya. Santo, gloria a Dios. Espíritu Santo. Mientras Pedro y Juan estaban botando agua de allá de la barca, Gloria a Dios. mientras ellos habían entrado a la barca, gloria al Señor, quizás hacía un sol espectacular. Santo. Cuando llegaron, cuando de repente dice la palabra que comenzó una tormenta. Una tormenta que llegó repentinamente. Gloria al Señor. Aleluya. Y los llenó a ellos quizás de temor, los llenó quizás de miedo, gloria a Dios. Y entonces, en medio de aquella escena, en medio de aquellos vientos tan fuertes que anegaban la barca, que amenazaban con hundirla, Santo Señor. en medio de aquellos hombres que estaban cansados quizás de luchar, gloria al Señor, Jesús hace esta pregunta: ¿por qué tenéis miedo? Aleluya. ¿Por qué tenéis miedo? Dice la Escritura que esa fue la pregunta que hizo Jesús, Aleluya. que es el equivalente a que Gerardo salga de la finca sudado de un día de trabajo y yo le pregunte, ¿por qué llevas el machete ahí? Santo. O que Edwin y Tita yo le pregunte un sábado en la mañana, ¿por qué tiene la mano llena de frosting? Aleluya. Amén. Es la misma pregunta, ¿verdad que sí? Quizás ellos se quedaron, me imagino, mi mente ve la escena de ellos encharcados, empapados, las gotas de agua bajándole, y todos ellos como que no entienden la pregunta que le está haciendo. Santo. ¿Por qué tenéis miedo? Gloria a Dios. Santo. ¿Por qué tenéis miedo? Aleluya. Gloria al Señor. Gloria, vive Cristo Y amado. realmente es una cosa con la que nosotros luchamos día a día. Aleluya. Todos los días tenemos que levantarnos y luchar contra nuestros miedos y nuestros temores. Aleluya. Santo. Quizás tu miedo sea un desempleo, ¿verdad? Que quizás perdiste tu trabajo en medio de estos tiempos tan difíciles, en medio de una pandemia, en medio de unas circunstancias tan difíciles como los temblores, donde la gente perdieron sus hogares, y hay una gran aflicción en el país, gloria a Dios. Aleluya. Quizás tu miedo provenga de que comenzaste quizás este mismo año a hacer un negocio Santo. y que tú has visto que quizás las situaciones que se han presentado no son quizás las aptas para comenzarlo, ¿verdad? Y ha empezado la duda a llenar tu mente. Aleluya. Quizás el médico dio un diagnóstico
un diagnóstico negativo a tu situación Santo. y tu corazón se ha llenado de temor. Aleluya. Santo mi Dios. Alabado. Y sea. todos tenemos, hermano, que en gran medida tener que luchar contra nuestros temores y nuestros miedos. Señor de la gloria. Gloria a Dios. Poderosa es tu palabra, Padre. Gloria a Jesús. Santo. Y a veces sentimos, como aquellos discípulos y como Jesús, que estaban empapados, llenos de agua, Santo. y así a veces nos sentimos. Grande eres, Señor de la gloria. Pero la clave de esta mañana, Santo. y el mensaje de Glenda el viernes yo lo tomé Aleluya. como que Dios había, ¿verdad? Me había dado como permiso para predicar este mensaje hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el propósito que Dios tenía en aquel momento era llevarlos a aquel lugar, donde ya los llevó el viernes. Aleluya. Y allá hubo liberación. Santo. Y esa liberación produjo un hombre, un evangelista que le predicó a muchas personas. Gloria al Señor. Aleluya. Pero estamos en el proceso de preparación, hermano. Estamos en la barca, estamos empapados, Alabar. con nuestra mente llena de dudas de lo que Dios puede hacer. Aleluya. Y esa es la verdadera obra del enemigo, que nuestro corazón se llene de dudas, que no nos atrevamos a creer lo que Él puede hacer. Poderoso Jesús. Mucha gente llegaron a este lugar, hermano, Santo. y la duda lo destruyó tanto, ¿verdad? Aleluya. Santo. Corroyó su corazón, ¿verdad? No sé cómo decirlo, Gloria a ¿verdad? Dios. Y dejaron de orar, dejaron de buscar la palabra de Dios y terminaron apartándose. Y de eso tenemos muchas historias de muchas personas que le ha sucedido eso. Santo. Porque realmente pelear contra el temor y el miedo no es fácil. Santo. Santo. Pero la clave, como estaba diciendo, la clave de esta historia está justamente en el primer texto, Santo. donde Mateo, que dicho sea de paso, no era marinero, no era pescador, él trabajaba en Hacienda y estaba allí redactando lo que iba a ser su libro, parte de uno de sus capítulos de su libro, gloria al Señor. Aleluya. Porque esta experiencia lo marcó, Santo. y al marcarlo, hermano, ahora está escrita en la palabra de Dios y nos marca hoy en día a cada uno de nosotros. Y repito el 23, el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Santo. Hay un orden establecido. Él entró a la barca Santo. y después los discípulos le siguieron. Aleluya. Te pregunto ahora, Santo. ¿tú invitaste a Jesús al plan que tú tienes? Aleluya. Santo. Vive Tú pusiste a Santo. Jesús cuando tú comenzaste tu plan de negocio, cuando tú comenzaste a enamorarte del muchacho o de la muchacha que te está enamorando. Tú pusiste al Señor adelante. Aleluya. Santo Señor. Lo pusiste adelante. Porque si Él está en la barca, tú no tienes por qué temer. Vive Dios. Si Él está dentro de la barca, no importa en el lugar donde Él esté. Gloria a Dios. Dice Marcos que estaba en la proa, Claro, Jesús. Santo. que estaba tenía su cabeza recostada en unos sacos que se usaban para darle para balancear el barco. Santo. Unos que se utilizan hoy en día, todavía los utilizan los pescadores allá, Gloria a Dios. que eran de arena o de piedra y se utilizaban para darle estabilidad al barco. Santo Señor. Aleluya. Jesús nos da estabilidad. Aleluya. Jesús, si está en la proa, Él nos da estabilidad. Santo. En medio del problema, en medio de la situación, en medio de la crisis, Él nos da, por el Señor, dirección Vive Jesús. en medio de todo. Santo Dios. Recuerdo que cuando tenía 12 años, era un muchachito, tenía una librita tema, y nosotros vamos para el Cerro de Hilarte, eran como las 8:45 de la noche, los músicos tarde como siempre, y íbamos a subir la montaña, gloria al Señor, y tenía dos amiguitos, dos hermanos de la iglesia, Santo. que empezaron a correr.
y yo me quedaba atrás. Y entonces ellos pues eran chamacos con extremidades largas, y yo no sé cómo ellos y pasaban aquello allí, corrían. Yo intentaba correr, pero no podía alcanzarlo. Y una vez que yo dejaba de escuchar sus pasos, empezaba a imaginarme cuánto monstruo había en mi mente. Empezaba a imaginarme a Chucky, a Jason, a toda esa gente, todos esos demonios. Empezaban como a golpear mi mente. Y entonces venía uno allá, se llenaba de misericordia y dijo: no, vamos a esperar a Gordo, me decían Gordo antes. Vamos a esperarlo allá. Y entonces, y así llegué con la lengua, me recuerdo que con la lengua en el piso, y con mucho orgullo no quería admitir, ¿verdad?, que no podía con la ruta, ¿verdad? No dije nada. Pues la realidad es que allá nos gozamos, se me quitó la enchismadera con los muchachos, y cuando bajé, les di un abrazo y todo, el Señor nos ministró allá arriba, y la pasamos lo más bien, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir, ¿verdad?, es que hay veces, hay momentos en la vida de nosotros que tenemos que saber, o sea, es una situación, ¿verdad?, que nos genera temor. Cuando tenemos una situación de temor en nuestra vida, tendemos a quedarnos quietos, inmóviles. El miedo no nos deja avanzar, no nos deja ir hacia adelante. Tengo una anécdota de cuando tenía 9 años. Cuando yo tenía 9 años, yo era un nene así como Gabriel, gloria al Señor. Y cuando yo iba para casa de mi abuela, tenía que lidiar con un perro, una perrita más bien, se llamaba Tania, la perrita era de mi tía. Y Tania era la mejor perrita. Cuando tía y tío estaban allí, ella era la mejor perrita. Pero cuando ella estaba en su demarcación, y su demarcación incluía la carretera, ella se volvía una bestia salvaje. Entonces yo estaba allí con mis pantaloncitos anaranjados y estas piernas que siempre han sido media gorditas, esperando que la perra se metiera allá adentro, o tratando de velar, o correr, intentar correr. Y para mí era un problema subir a casa de mi abuela. Y tenía mucho temor, gloria al Señor. Pero mi mamá se dio cuenta de eso y empezó a ir conmigo a casa de mi abuela. Y cuando mi mamá iba conmigo, yo agarraba a mami de la falda y miraba para allá a Tania. Y Tania me enseñaba la mitad de los dientes así. Y yo seguía poquito a poco con mi mamá, hasta que llegó el momento, gloria al Señor, que el temor empezó a bajar en mi vida. Gloria a Dios. Y ya no tenía que cada vez que pasaba por allí, tener que decir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Gloria al Señor. Porque ya el temor, ¿verdad?, iba bajando. Porque ya sabía que la perra, pues, ya iba conociendo más el asunto de ella, ¿verdad?, que era un asunto de demarcación. Después que yo no me metiera, ¿verdad?, o tratara de meterme en el área de ella, pues ella iba, y a la vez que me empezó a conocer, pues, el Señor, pues, pude subir a casa de ella. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que conocer las artimañas del enemigo. Porque el enemigo te va a llenar tu mente de miedo, de temor, gloria al Señor, para dejarte inmóvil. Aleluya. Para que no puedas cumplir el propósito al que fuiste llamado, gloria a Dios. Santo Jesús. Santo, aleluya. Dice que quiero leerle la versión según Marcos. Y Marcos dice en su relato que: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado porque perecemos? Gloria al Señor. Como les dije anteriormente, en esta versión de Marcos está estableciendo que Jesús está en la popa. Él está estableciendo el lugar donde estaba Jesús. Y a veces nosotros nos llenamos de temor, de inseguridades, porque pensamos: ¿dónde está Jesús en mi problema? En mi circunstancia, ¿dónde está Jesús? Y a veces nos desesperamos y nos ponemos de mal humor. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque esa ansiedad y ese temor nos ha inundado. Gloria a Dios. Aleluya. Pero temor tenía Jairo, gloria al Señor, cuando
iba donde Jesús y acabando de haber salido poder del manto de Jesús, de haber sanado a una mujer. Aleluya. No bien eso había ocurrido cuando vino Jairo y viene con una necesidad porque tiene a su hija enferma. No sabía que el problema era aún mayor, porque aún él diciéndolo, ya venían los criados atrás diciéndole, mira, no lo molesten más, porque ya tu hija murió, ya tu situación no tiene solución. Y a veces el enemigo trata de decirte al oído, tu situación no tiene solución. Quiere que te frustres, quiere que le eche la culpa al Señor de tus situaciones, de tus problemas y de tus circunstancias. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿qué le dijo Jesús a Jairo? Dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, a Jairo, no temas, cree solamente. Aleluya. Santo. Y se trata a veces, hermano, de creer. Santo. Eso lo dijo Jesús, no temas, cree solamente. Cuando los discípulos estaban en el mar, en una ocasión, y ven a Jesús andando por el mar, no pueden entender lo que están viendo y piensan que es un fantasma. Gloria. Y se asustan. Santo. Gloria al Señor. Estaban asustados. Pero Jesús les dijo, calma, soy yo. Santo. No temas. Poderoso. Santo. Aunque estés encharcado en la prueba, no temas. Aleluya. Yo estoy aquí contigo. Gloria. Santo. Si yo entré a la barca contigo, a la barca de tu vida, Gloria, maestro. yo estoy contigo. Aleluya. Si yo entré a la barca de tus decisiones, yo estoy contigo y yo las respaldo. Gloria al Señor. No hay por qué temer si comenzaste un negocio y tú te has puesto en las manos de Dios. No hay problema si tu noviazgo tú lo pusiste en las manos del Señor. Aleluya. No hay problema, gloria al Señor, si tú en este momento estás desempleado, pero ya sabemos que Dios tiene algo para ti, porque para los que creen en el Señor, todo obra para bien. Hay veces que hay momentos de espera que son necesarios en nuestra vida, porque todo obra para bien. Y a veces que no vemos a Jesús en el lugar donde quisiéramos verlo, pero Él está allí. Mi alma adora a Dios. A veces puedes pensar que quisieras verlo proactivo en tus situaciones de la vida, pero en aquel momento Él estaba durmiendo. Mi alma adora a Dios. Ellos no podían entender por qué Él dormía en medio de la prueba. Gloria al Señor. Pero Él les pregunta, ¿por qué teméis? Y la respuesta de esa pregunta, porque yo estoy aquí. Santo. Yo estoy ahí. La pregunta parece tonta, pero cuando usted va al razonamiento profundo de la palabra, la pregunta era muy profunda y hablaba profundamente a cada uno de ellos. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria a Dios. El mensaje hasta aquí, el mensaje, gloria al Señor. No tengas miedo, no tengas temor, porque si Él está en la barca, Él está contigo y Él paga, gloria al Señor. Amén. Aleluya. Dios le bendiga, amado. Dios le guarde.